12 millones de vehículos se desmantelan y reciclan anualmente, tan solo en los Estados Unidos, transformando los depósitos de chatarra en recursos vitales. ¿De dónde proviene realmente la mayor fuente mundial de acero reciclado? La intuición sugiere que el metal debe salir de las minas tradicionales bajo tierra, pero la verdadera fuente es la industria del reciclaje automotriz, conocida técnicamente como la segunda puerta del coche. Esta entrega un flujo masivo de acero al mercado global cada año. Se puede notar cómo estos espacios operan como las minas de acero más eficientes que la humanidad ha creado hasta la fecha. Cada vehículo, tras alcanzar el aparente final de su vida, se embarca en una nueva jornada física. Pero esto es solo el comienzo de la transformación, porque los coches viejos se convierten en la base cruda para la construcción, la industria pesada y la próxima generación de automóviles. A primera vista, el lugar parece un simple cementerio de metal oxidado, pero en realidad es un punto de partida crítico para la cadena de suministro. El acero reciclado espera ahora su turno para el procesamiento posterior. $48,000. Ese es el costo de compra de un automóvil moderno antes de rodar por primera vez. ¿Cuánto valor retiene esta unidad tras 10 años de uso intenso al entrar al reciclaje? A simple vista, el metal oxidado parece haber perdido toda utilidad económica. Pero detrás de esta pregunta existe una industria global de $60,000 millones al año. Se puede notar cómo millones de vehículos viejos son desmantelados y triturados para convertirse en nuevas materias primas. Pero esto es solo el comienzo. A primera vista, el proceso parece una demolición mecánica sencilla, pero en realidad proporciona empleo a cientos de miles de trabajadores calificados. Además, reduce enormemente los costos operativos de la fundición de metales y disminuye la carga sobre el medio ambiente. Si el mineral de hierro constituye una mina natural, los autos al final de su vida útil son una mina artificial sin límites. Se ve cómo las grúas apilan el material compactado en bloques densos. Cada ciclo de reciclaje ahorra hasta un 74% de energía en comparación con la minería de mineral virgen. Más adelante se complica. En promedio, se recupera el 75% del peso total del vehículo. El equipo separa componentes diversos, desde acero y aluminio hasta vidrio y plásticos. La cámara se desliza a lo largo de las líneas donde se clasifican los fragmentos. Todo el flujo se organiza con precisión. Como resultado, cientos de millones de toneladas de material renacen anualmente en las plantas procesadoras. Estos recursos continúan su viaje, transformados en edificios y productos cotidianos. Incluso se convierten en la estructura de la siguiente generación de automóviles. El material queda listo para una nueva función sin prisa. 95% de los vehículos al final de su vida útil en Estados Unidos pasan por este sistema, base para productos cotidianos y la próxima generación de automóviles. Esto convierte a los coches en el producto de consumo más reciclado del mundo. Pero ¿por qué los técnicos registran el número de motor y el año de fabricación antes de tocar nada? A primera vista, la inspección parece un trámite burocrático, pero estos datos constituyen la base para evaluar el valor residual de cada unidad. Toda la información se carga en un sistema de gestión digital para rastrear el proceso. Pero esto es solo el comienzo de la admisión. Los operarios adjuntan un código de seguimiento físico y documentan el estado general en el área de recepción. Se puede notar cómo fotografían el vehículo y revisan todo el papeleo relacionado para no perder ningún detalle. Este paso no solo permite el seguimiento total, sino que asegura la evaluación precisa de cada unidad que ingresa a la planta. A diferencia de la destrucción inmediata, la inspección se enfoca en componentes que pueden ser reutilizados, como motores, transmisiones y electrónica. Se distingue cómo las piezas funcionales se separan cuidadosamente,
para abastecer un mercado de repuestos usados de miles de millones de dólares. Partes del interior también se recuperan si son viables. El proceso solo está cobrando fuerza. Se ve cómo los vehículos que están demasiado dañados o totalmente desgastados se desvían directamente hacia el desmantelamiento para la recuperación de materiales. Por esta razón, los coches se organizan en lotes a través del patio, alineados en un orden sistemático para entrar en la línea de procesamiento. Se observa la escala de las filas, donde cada automóvil maximiza su valor recuperable y contribuye de vuelta a la economía. El material está listo para la siguiente fase. 98% es la tasa de reciclaje casi perfecta que alcanzan las baterías de plomo ácido de los vehículos de gasolina convencionales. Tras completar la admisión y la inspección rigurosa, el coche se traslada al área de procesamiento para maximizar su valor recuperable. El plomo, el plástico e incluso el ácido sulfúrico del interior se recuperan totalmente para fabricar nuevas unidades. Pero esto es solo el comienzo del proceso. Sin embargo, para los híbridos o vehículos eléctricos, los paquetes de iones de litio requieren un procedimiento mucho más estricto. Los técnicos desmontan cuidadosamente estas baterías más grandes y las empaquetan de forma segura para enviarlas a instalaciones especializadas. Solo cuando el sistema eléctrico se ha eliminado por completo y el riesgo desaparece, el vehículo recibe luz verde para avanzar a las siguientes etapas. Se puede notar cómo la maquinaria eleva el chasis hacia la plataforma de extracción de fluidos. ¿Por qué se utiliza una sonda de acero especializada que perfora el tanque y se conecta a una bomba de vacío de alta presión? Las abrazaderas hidráulicas aseguran el bastidor en su lugar para evitar cualquier movimiento peligroso durante la operación. Esto es necesario para drenar completamente el combustible en cuestión de minutos, algo que la gravedad por sí sola no lograría a tiempo. Se ve cómo los líquidos fluyen rápidamente por el sistema cerrado hacia depósitos subterráneos. Más adelante se complica. A primera vista, el vehículo parece vacío y seguro, pero en realidad todavía contiene varios galones de fluidos volátiles capaces de causar incendios, explosiones o contaminación. La extracción abarca gasolina, aceite de motor, líquido de transmisión, frenos, refrigerante e incluso el gas del aire acondicionado. Por esta razón, lo notable es que nada se desperdicia una vez filtrado el material recuperado. La mayoría de los fluidos se reutilizan in situ para alimentar montacargas, generadores y otros equipos dentro de la planta. El resto se almacena para operaciones internas, ayudando a recortar significativamente los costos de energía del complejo. Sensores de presión, válvulas unidireccionales y tapas de sellado mantienen el sistema hermético, asegurando que ningún vapor escape. El vehículo queda limpio y seco, listo para el desmantelamiento físico. Decenas de operaciones mecánicas se inician una vez que todos los fluidos han sido drenados por completo, moviendo el automóvil hacia la etapa de desmantelamiento de sus componentes mayores para garantizar la seguridad de la línea. ¿Por qué las ruedas se retiran habitualmente en primer lugar? A simple vista, parecen componentes externos fáciles de ignorar en esta fase masiva, pero ocupan un espacio significativo y son fáciles de procesar, lo que agiliza drásticamente el resto de la operación. Los neumáticos viejos figuran entre los residuos más difíciles de degradar, tomando décadas en descomponerse si simplemente se envían a vertederos. En su lugar, la mayoría se tritura en gránulos de caucho para carreteras de asfalto y superficies de parques infantiles, mientras que otros se utilizan como combustible alternativo en hornos industriales. Las llantas de acero y aluminio se separan y viajan directamente a las fundiciones para el reciclaje del metal. Pero esto es solo el comienzo. A continuación vienen los parabrisas y el vidrio de las ventanas, extraídos con precisión mediante equipos especializados.
se puede notar cómo la maquinaria maneja este vidrio laminado, reforzado con una capa de PVB que evita el astillado peligroso durante el proceso. El reciclaje recupera no solo el vidrio, sino también el polivinil butiral, que se reutiliza en materiales de insonorización y recubrimientos industriales. Más adelante se complica. Luego se retiran las puertas. A primera vista, una puerta parece una pieza simple y uniforme, pero en realidad combina múltiples materiales que exigen una separación cuidadosa. Los marcos de acero o aluminio se cortan para la refundición, mientras que los motores eléctricos para los controles de las ventanas, los sistemas de cierre y el cableado interior se desmontan por separado para recuperar cobre, plásticos e imanes. El interior sigue con asientos, tableros y alfombras cuidadosamente desmantelados y clasificados. El cableado a menudo se pela para recuperar el valioso cobre, mientras que los plásticos y las telas se trituran y se reutilizan en la creación de nuevos materiales. Y esto no es el límite. Finalmente, se retiran el motor y la transmisión, los conjuntos mecánicos más pesados y valiosos del vehículo. La cámara se desliza sobre estos componentes masivos. Algunos se reacondicionan para la reventa, mientras que otros se descomponen aún más para extraer aluminio, acero, cobre e incluso metales preciosos de los convertidores catalíticos. Esta secuencia sistemática maximiza el valor restante de cada componente, asegurando también que el siguiente paso, la trituración del marco del vehículo, pueda proceder de manera segura y eficiente. Transición al siguiente nivel. Sin embargo, antes de que un automóvil entre en la trituradora, todavía transporta una mezcla de partes no metálicas difíciles de procesar, desde tubos de escape doblados y grandes paneles de plástico hasta cableado enredado. Para eliminarlos, el vehículo se envía al área de procesamiento preliminar, donde enormes brazos mecánicos equipados con cizallas hidráulicas asumen el control del trabajo. Se percibe el crujido del metal cuando las mandíbulas de acero, con decenas de toneladas de fuerza de sujeción, arrancan cualquier puerta restante, tiran de los sistemas de escape o aplastan radiadores en segundos. Los plásticos, el acolchado de espuma y otros materiales que no se pueden fundir se descartan en el acto. El proceso solo está cobrando fuerza. Gracias a la pura potencia mecánica, el marco del automóvil se limpia rápidamente de piezas no deseadas, mucho más rápido que con el desmontaje manual. Este paso de limpieza actúa como un filtro grueso para toda la línea, eliminando materiales que podrían encenderse, contaminar el metal recuperado o dañar la trituradora misma. Después de solo unos pocos minutos bajo la cizalla hidráulica, la estructura del vehículo se reduce a una carcasa limpia de acero y aluminio. El material está listo para la compactación con la máxima eficiencia y seguridad. 150 a 200 toneladas de fuerza aplastan el bastidor de acero desnudo en la inmensa prensa hidráulica. ¿Por qué someter una estructura ya vacía a una presión tan devastadora antes del procesamiento final? El metal parece rígido bajo el cielo abierto, ocupando más de 4 metros de longitud en la plataforma. Pero esta compresión extrema reduce el volumen del objeto a solo una décima parte, convirtiéndolo en un bloque compacto para facilitar su manejo seguro. El proceso apenas está cobrando fuerza en la planta. Dependiendo de la tecnología específica, la compactación se realiza en máquinas con propósitos muy distintos. Las empacadoras de coches comprimen el chasis en una bala de acero densa con forma de cubo. Se puede notar cómo estos bloques de alta densidad se apilan geométricamente para su almacenamiento y transporte eficiente. Las versiones industriales modernas manejan de 25 a 40 coches por hora, optimizando el espacio en las grandes instalaciones antes de la trituración. Por otro lado, la aplanadora es popular en los depósitos de chatarra medianos o pequeños. Comprime los vehículos en láminas planas de solo unas pocas docenas de centímetros de grosor.
A primera vista, el aplanado parece la opción ideal por su velocidad y bajo coste energético, pero en realidad las láminas menos densas exigen mucha más energía durante la trituración posterior. Más adelante, se complica la logística. La cizalla empacadora comprime y corta simultáneamente el vehículo en secciones cortas y manejables. Aunque su rendimiento es menor, ofrece un camino directo a las fundiciones, saltándose a veces la etapa de empacado por completo. Empacar es como guardar mercancías apretadas, aplanar es rodarlas finas y cizallar es trocearlas listas para refundir. Diferentes métodos, pero todos comparten el mismo objetivo de crear metal uniforme. Una vez compactado el bastidor, las balas de acero alimentan la trituradora de alta capacidad, el corazón mecánico de toda la línea. Dentro de la cámara, ejes de acero masivos con dientes entrelazados giran en direcciones opuestas, desgarrando el bloque comprimido en segundos. Se ve cómo el coche, que antes ocupaba una plaza de aparcamiento completa, se reduce a fragmentos uniformes bajo el estruendo del metal chocando. Y esto no es el límite de la potencia. La eficiencia del sistema resulta asombrosa. Una trituradora industrial moderna procesa de 100 a 150 toneladas de acero por hora, devorando cientos de vehículos cada día. Esta capacidad permite a la industria del reciclaje operar a escala masiva, transformando montañas de chatarra en materia prima. Transición al siguiente nivel. Tras la trituración, la mezcla avanza por la línea de clasificación, donde imanes potentes extraen el acero al carbono primero. Se puede observar cómo las corrientes de Foucault desvían el aluminio y el cobre hacia un lado, mientras plásticos y gomas son descartados del flujo. El acero recuperado se comprime en paquetes para el horno, mientras los metales no ferrosos se recogen aparte. En menos de una hora, un solo coche desechado se convierte en metal puro, listo para reingresar al ciclo de producción. Decenas de miles de amperios se liberan desde los electrodos de grafito, generando un arco deslumbrante similar a un rayo artificial. ¿Por qué someter los bloques de chatarra a tal intensidad eléctrica dentro del horno? A simple vista, los metales compactados ya parecen listos para la manufactura de nuevos productos, pero solo este calor infernal puede disolver la estructura molecular de los antiguos bastidores de automóviles y prepararlos para el renacimiento. El viaje de reciclaje entra aquí en una etapa crítica, donde la física cambia el estado de la materia. La temperatura se dispara por encima de los 1600 grados centígrados en cuestión de minutos. Se puede notar cómo la chatarra se torna al rojo vivo antes de colapsar en una corriente de metal líquido. Cal y fundentes se añaden para atraer las impurezas a la superficie, formando una capa de escoria que flota como espuma oscura sobre el baño fundido. Porque sin esta purificación, el acero perdería sus propiedades estructurales esenciales. Lanzas de oxígeno queman los elementos no deseados con precisión, mientras sensores y análisis espectrográficos monitorean continuamente la composición de la aleación. De una masa caótica de viejas piezas, emerge un mar brillante de acero puro, listo para moldearse en nuevos tochos. Pero esto es solo el comienzo. El acero fundido refinado no puede enfriarse en el horno y se canaliza rápidamente por artesas selladas. Se ve cómo el chorro ardiente fluye hacia los moldes enfriados por agua de la línea de colada continua. El metal se solidifica en segundos, formando una cáscara exterior endurecida. Rodillos mecánicos transportan la pieza hacia adelante, manteniendo el movimiento constante. A primera vista parece un bloque sólido completo, pero en realidad el núcleo de acero permanece fundido y ardiente en su interior. El enfriamiento debe ser gradual para evitar fallos estructurales en los largos tochos que se estiran por decenas de metros, ya sean cuadrados o losas planas. Más adelante se complica. Sierras térmicas automatizadas cortan el material continuo en segmentos estándar de varias toneladas de peso. Cada palanquilla recibe un número único, se escanea,
y se registra en lotes para su trazabilidad total. De un estanque informe, surgen bloques definidos que marcan el inicio de un nuevo capítulo. Las palanquillas al rojo vivo surgen del horno de recalentamiento hacia el molino de laminación en caliente. La cámara se desliza a lo largo de rodillos masivos que presionan, estiran y doblan el material continuamente hacia nuevas formas. Con cada pasada, el acero se aplana y alarga, evolucionando de un bloque rugoso a bobinas uniformes. Y esto no es el límite. Cámaras de alta velocidad y sensores láser monitorean cada milisegundo para medir el grosor y la rectitud con precisión absoluta. El proceso se asemeja a esculpir músculo en metal, combinando potencia bruta con exactitud milimétrica en la línea. Sin embargo, el acero recién laminado no se puede enviar de inmediato al cliente final. Boquillas de pulverización de alta presión envuelven la superficie en una niebla blanca para bajar la temperatura rápidamente sin causar grietas. Potentes ventiladores soplan a lo largo de las bobinas, permitiendo que el acero se enfríe gradualmente para preservar su estructura interna. Una vez que la temperatura es segura, cada bobina se somete a una inspección rigurosa. Sensores ultrasónicos escanean el interior, buscando fracturas ocultas, y cámaras de alta resolución examinan cada detalle superficial. Solo aquellos metales que pasan la prueba mecánica se estampan y almacenan. De un brillo ardiente a una fuerza estable, el acero está listo para servir a la industria. Cientos de toneladas de fuerza ejercen las prensas masivas sobre la estructura del vehículo. ¿Por qué se drena el combustible y se desmontan las piezas antes de esta compresión? El aplastamiento directo podría considerarse más rápido, pero la seguridad exige este paso previo en el viaje de reciclaje, evitando accidentes. Un coche viejo y aparentemente inútil desbloquea aquí un ciclo de vida completamente nuevo. El proceso solo está cobrando fuerza. Sigue el rugido atronador de la trituradora que fragmenta el bloque de metal. Se puede notar cómo la máquina reduce el chasis a pedazos manejables en segundos. Imanes potentes, corrientes de Foucault y sensores avanzados clasifican los materiales resultantes con absoluta exactitud. Parece un proceso de clasificación simple, pero en realidad alimenta una industria multimillonaria reduciendo el consumo de energía. El material ingresa al horno para renacer como acero nuevo, aliviando la tensión sobre los recursos naturales. En lugar de desechar el vehículo, se aprovecha su valor. Y esto no es el límite. El acero atraviesa el laminado en caliente, el enfriamiento y una inspección rigurosa. Se ve cómo surge un material limpio y duradero, listo para la construcción, la maquinaria y la fabricación de automóviles nuevos. Este pilar oculto de la economía convierte el coche que conduces hoy en el acero de un edificio o un puente futuro. El ciclo de producción se cierra, dejando el material preparado para su nueva aplicación.